La misa es el memorial del sacrificio de nuestro Señor, en la que se renueva la última cena de Jesús con sus apóstoles. La misa es una fiesta porque Jesús resucitó, y un banquete en la que recibimos a Jesús cuando comulgamos. Participemos con alegría de la Santa Misa. Estrella de la nueva evangelización. Damos la bienvenida a nuestro obispo, Monseñor Juan Abelardo Mata, que juntos con el clero diocesano celebraremos esta Eucaristía en acción de gracias a Dios nuestro Padre por todo el camino recorrido a lo largo de este año. Vivamos con gozo esta Eucaristía en este tiempo de Adviento que nos preparamos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Con gozo y alegría recibimos a los celebrantes. Y Monseñor maldiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con ustedes. Mis buenos hermanos, mis queridos hermanos en el sacerdocio, hemos querido venir aquí a los pies de nuestra Madre Santísima para celebrar esta convivencia que suele nuestro clero tener en diciembre y hacerlo aquí con ustedes. Gracias por estar aquí, acompañándonos, orando con nosotros e intercediendo por nosotros. Hacerlo aquí por lo significativo que es ese santuario y por la fecha tan grande para la diócesis. Estamos justamente celebrando los 50 años de fundada la diócesis, los 100 años de fundada esta provincia eclesiástica, en un proceso sinodal, que es el monumento que queremos dejar perenne para las próximas generaciones de fieles cristianos laicos y los futuros miembros del presbiterio. Dispongámonos a este encuentro con el Señor, pidiendo perdón de nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación.
El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios, Padre nuestro, que hiciste a tu presbítero San Juan de la Cruz modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz, ayúdanos a imitar su vida en la tierra para llegar a gozar de tu gloria en el cielo. Te lo pedimos por mediación de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien por ser Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Dios de Israel. Yo soy el Señor, tu Dios, el que te instruye en lo que es provechoso, el que te guía por el camino que debes seguir. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Tu descendencia sería como la arena y como granos de arena, los frutos de tus entrañas. Nunca tu nombre hubiera sido borrado ni arrancado de mi presencia. Palabra de Dios. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor. Dichoso aquel que no se guía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos. Dichoso el hombre que confía en el Señor.
como un árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Salgamos a su encuentro. Él es el príncipe de la paz. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen: ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. La sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. El Señor, dueño de la historia, esposo, amante de su iglesia, continúa Él escribiendo una historia de amor en beneficio de los suyos. Nos centramos en modo especial en esta historia de amor que llevamos de 50 años de existencia como una identidad propia dentro de la catolicidad. Quiero, en esta celebración de nuestro presbiterio, de los 50 años de fundada la diócesis, esta es la fotografía que quedará para la historia, este momento humano que será prolongado en los anales de las crónicas de esta diócesis. Por lo tanto, este momento para nosotros es de capital importancia. Estamos celebrando el año de la fe y naturalmente al hablar de la fe nos centramos en la enseñanza del sucesor de Pedro y al decir Pedro, en la catolicidad. Y con Pedro
Y bajo Pedro, y en obediencia a Pedro, nosotros leemos los textos sagrados y revisamos en el amor la obra del Espíritu en nuestra querida iglesia. He preparado para la televisión local de Estelí una serie de reflexiones sobre la figura de Pedro, y hoy quiero hacerles partícipes de una de ellas, y centrándome en la última palabra que sobre el discípulo amado aparece en el cuarto evangelio de las 5 intervenciones que se habla del discípulo amado y que está en por boca de Pedro. Es quien alude al discípulo amado. Ya saben ustedes quién era San Pedro. Un hombre ardoroso, entregado, pero débil, que tenía sus propias concepciones sobre Jesús y que al final terminó diciendo: no conozco a ese hombre. Y como un cobarde, así muchos lo señalan, yo creo que no era cobarde, estaba confundido. A Pedro se me ocurrió preguntarle: ¿y Juan? Pedro, ¿qué piensas de Juan? ¿No te has sentido inferior a él, a Juan, el discípulo amado? Él, que era el discípulo amado, el que en vez de negarlo, como tú le hiciste, Pedro, perdona que te lo diga, lo siguió hasta el pie de la cruz y recibió en custodia a la Virgen. Él, que en el lago de Tiberíades, después de la resurrección, lo reconoció en primer lugar. Pedro, ¿te preguntaste alguna vez por qué me eligió a mí el Señor Jesús como fundamento de su iglesia y no al discípulo amado? Él que estaba tan cerca de ti, recuerdas, Pedro, en la última cena. ¿No crees tú, Pedro, que será mejor que tú también en esto? Pregunta bastante osada, dura, dirigida a San Pedro. Y les sigo preguntando: ¿no te has preguntado, Pedro, cómo podré guiar a quien parece ser mejor que yo? Mientras Jesús te confirmaba como cabeza de la iglesia y Juan los seguía a poca distancia, ¿recuerdas cuando te volviste y le preguntaste al Señor: ¿y este qué? ¿No has pensado al mirarlo que tal vez podía Juan sentirse ofendido? ¿Y si un día Pedro te lo llegaba a echar en cara? Son las preguntas que uno muchas veces propone al texto cuando el texto da pie a hacérselas. Muchas preguntas. Y naturalmente fruto de muchas reflexiones. Y he querido traérselas aquí en esta mañana tan significativa para nuestra iglesia local, para decírmelas a mí mismo como responsable, que sin yo soñarlo en mi vida me tocó estar aquí ahora a la cabeza. Los convido pues a ustedes, mis hermanos presbíteros, y a ustedes, fieles cristianos laicos, a detenernos en las últimas palabras del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Sabemos muy bien, los que van en pequeñas comunidades creciendo en el conocimiento de estas cartas de amor, que se trata de un apéndice eclesial y que por esta razón versa sobre la comunidad. Si todo el Evangelio nos habla a nosotros, este capítulo en particular, escrito teniendo presente la situación de la iglesia a finales del siglo I, situación difícil de persecución, de confusión, después de la resurrección de Jesús, pues ciertamente nos habla de las cosas nuestras. Quisiera evocar en primer lugar, aunque sea brevemente, la figura del discípulo que Jesús amaba. Una vez estas reflexiones surgieron
de una inquietud de un seminarista que me preguntó, y Juan, explicando estos textos. Pero advertamos que si en otro tiempo era obvio que el discípulo que Jesús amaba era Juan, hoy los exégetas plantean muchas objeciones a este respecto. Bien, la identificación no es segura, pero no importa. En cualquier caso, solo he citado, les decía, 5 veces en el cuarto evangelio, a partir de la última cena. Es mencionado en el capítulo 13, allí donde se quiere saber el nombre del traidor. Pedro se dirige al discípulo que Jesús amaba, sugiriéndole que sea él quien le pregunte al maestro el nombre que tanto miedo estaba produciendo a todos. ¿Recuerdan? Este capítulo 13, versos 21 al 26. Aparece de nuevo, y es el momento culminante, durante la pasión. Cuando lo vemos al pie de la cruz de Jesús, dice el texto, bellísimo texto. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Capítulo 19, versos 25 al 27. Solo les convido que se fijen rápidamente en el verso 25. El discípulo, inexplicablemente, no es mencionado. Parece que no esté. Solo aparece después. Jesús está en la cruz y fija su mirada en su mamá, viendo a su madre. A la que está en primer plano es la mamá, y junto a ella al discípulo a quien amaba. La mirada es para la mamá. Esto me llamó mucho la atención una vez cuando se lee y se relee. Cuántas veces uno pasa de noche entre muchas cosas, y en una segunda, tercera lectura afloran otros aspectos que uno no había visto. Me llama la atención además el hecho de que es sobre todo a la madre a quien le es encomendado el hijo. Lo más normal que esperaríamos es, él está agonizando, su madre está ahí, preocupado por su madre, está viendo al discípulo amado y le confía a su mamá, cuida a mi madre. Pero no, fíjense que es aquí al revés. Aquí es al revés. Y este es un gran misterio. Esperaríamos, insisto, que tal vez Jesús dijera, hijo, ahí tienes a tu madre, cuida de ella y deja que ella cuide de ti. Pero él dice lo contrario. Confía el discípulo a la madre, como si fuera el discípulo quien necesita atenciones. Y justamente los santos padres han leído en esto la custodia de cada uno de nosotros. El crucificado confía a sus amados, a la mamá, a María. Por eso quisimos venir aquí, en ese santuario, a nuestra Madre Santísima, entregándonos una vez más a ella. Pero sigamos adelante. Otra citación sobre dónde aparece el discípulo amado. De nuevo encontramos al discípulo en la tumba vacía. María Magdalena echa a correr y llega a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús quería y le dice, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se encaminaron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más delante, más rápido que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Se inclinó y vio los lienzos en el suelo, pero no entró. Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepulcro y ve los lienzos en el suelo y el sudario que cubrió su cabeza, no junto a los lienzos, sino plegado en un lugar aparte. Entonces entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, vio y creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos. Eso está en el verso 20 del Evangelio de Juan, versos del 2 al 9. Noten, el discípulo corre, llega primero, no entra, por respeto a Pedro, entra después. Ve y cree.
Él es verdaderamente un hombre dispuesto a creer. Y sin embargo, también él tendrá que recorrer un camino de profundización de las Escrituras para comprender plenamente la resurrección de Jesús. Dice Juan, el evangelista, no habían comprendido que según la Escritura, etcétera, etcétera. En el capítulo 21 no se menciona en la lista de los compañeros de Simón, que aparece en el versículo 2. Aparece, sin embargo, cuando al ver a Jesús desde la barca exclama y le dice a Pedro, es el Señor, es el Señor. ¿Recuerdan el pasaje? Verso 7. Finalmente lo encontramos en la parte dedicada a él principalmente, y que ahora podemos leer brevemente para comprender su significado y su valor, ya sea en su dicción original, ya sea en lo concerniente a la iglesia. Pedro se vuelve y ve, siguiéndoles detrás, al discípulo a quien Jesús amaba, que además durante la cena se había recostado en su pecho y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Viéndole Pedro, dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Lo viene siguiendo. Pedrito como que está incómodo. Señor, ¿y este metiche qué? Jesús le respondió, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Tú sígueme. Corrió pues entre los hermanos la voz de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito, y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Capítulo 21, versos del 20 al 24. Son las palabras pues que les traigo como regalo en esta mañana, contemplando en primer lugar a Jesús, después al discípulo amado y naturalmente a nosotros, iglesia, tal como aparece en este relato, una iglesia que se encuentra en camino sinodal, sin jodos, un camino que se recorre juntos. Rápidamente, algunos rasgos así, volandito, sobre Jesús, nuestro amado esposo, como San Juan de la Cruz, este gran santito que hoy celebramos, inculca en sus poemas, a quien Juan Pablo II, el gran beato, lo nombró patrono de los poetas de literatura religiosa en la iglesia. En Jesús aparece ante todo la ternura y el cuidado primoroso por los suyos, sin excluir a nadie. Se preocupa por todos, tiene un proyecto para cada uno, nada escapa a su atención, nada. Aparece también en segundo lugar la libertad de Jesús de actuar con los suyos como quiere. Y de aquí su insistencia, si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? Son unas palabras más bien duras, ¿verdad? Que recuerdan a las que dirige Jesús a María en las bodas de Caná. ¿Qué te importa? ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? ¿Qué te importa? Cuando ella viene y le dice con toda confianza a su hijo, hoy no, no tienen vino. ¿Qué hay entre tú y yo, mujer? Le dirá el Señor. Parece bastante dura la respuesta. Pero no me meto en eso, es un filón de pensamiento que es objeto de largas meditaciones. Como Jesús también a su mamá la educó a dar el salto de la maternidad biológica a la maternidad espiritual, que la vemos ya en Pentecostés. Pero dejamos eso, volvamos a nuestro objetivo. ¿Qué te importa? Palabras duras. Defiende, afirma con fuerza una vez más, y aún a costa de humillar a Pedro, su libertad en lo que respecta a sus ovejas. De hecho, a Pedro le había dicho, apacienta mis, no dice apacienta tus ovejas, mis ovejas. El dueño del rebaño es él. Un sacerdote es un simple servidor.
Ustedes, hermanos, que se apuntan en las cruzadas de evangelización, que están en la plataforma estructural de esta parroquia, qué delicia tenerla con que Jesús nos tenga la confianza de confiarnos unos hermanos en la pequeña comunidad, de pastorearlos, o en los niveles de servicio decimos nosotros que tengamos. Las ovejas siguen siendo de Jesús, no son mis indios y yo cacique que las mando y remando a donde quiera. No, señores. A veces a los sacerdotes nos volvemos un poco caciques, ¿verdad? Las ovejas siguen siendo de Jesús, que puede hacer de ellas lo que quiera. Y como todo pastor, ¿verdad? Ustedes mismos, ¿verdad? Que tienen sus gallinitas, sus vaquitas, sus peligüey. Y si hay necesidad, agarran un peligüey ahorita para Navidad, ¿verdad? O el chanchito. Ya están pensando a qué curro se van a comer. Y tienen derecho a comérselos, es suyo, ¿no? Pero este pastor es lo contrario. No es que la oveja debe dar la vida por su pastor, es lo contrario. El pastor da la vida por las ovejas. Extraño modo de pastorear. Por así decir, la oveja es hasta superior al pastor. Pero Jesús tiene la potestad de hacer con las ovejas lo que quiere. Por tanto, tiene libertad para trazar los caminos de sus discípulos, aún dejando a Pedro el cuidado general del rebaño. Los dos aspectos permanecen unidos y no es fácil. Estamos en camino sinodal. Permítanme detenerme un poquito más en esto. Como toda buena organización, la Iglesia querría tener un organigrama perfecto. Y de hecho tenemos que tener unas órdenes de mando, unos niveles, ¿verdad? No todo puede estar metido el obispo, ni todo puede estar el párroco metido. Si nuestro hombre se vuelve loco. ¿Cómo atender a 10,000, 12,000, 15,000 personas, miembros de su comunidad, de su parroquia, uno por uno? De aquí la importancia de buscar asociar a otros y que ayuden en el pastoreo. Tenemos que tener una buena organización, es verdad, pero no toda buena organización, por muy perfecta humanamente que sea, va a dar el resultado adecuado. El deseo de la autoridad es tenerlo todo en sus manos, controlarlo y programarlo todo. Pero el Señor es más grande, hijitos, es más grande. Se plantea aquí el tema de la relación institución-carisma. Muchos de los temas que se vienen tratando en los círculos presinodales o sinodales, después se va recogiendo todo esto para las asambleas. Institución-carisma. Se desea un orden en la iglesia, una autoridad, pero es necesario saber que habrá muchas sorpresas. Muchísimas. Y tengo 22 años de ser vuestro obispo. Llame para acá, faltan pocos meses para cumplir 23. Yo he sufrido en carne propia durante estos años de servicio pastoral esta situación. Cuando a veces me he dado cuenta de haberme equivocado, dando un juicio demasiado precipitado y que después he debido corregir. O escuchar juicios demasiado precipitados sobre personas y que después las cosas no son así como se me le han dibujado. Sobre todo en lo concerniente a las personas, a los caminos personales. Un ejemplo típico, que donde no hay en verdad orden, estos se vuelve un desorden y se admiten al estado sacerdotal a chavalos indignos que no están preparados. Es la gran pregunta que hace el obispo previo a ordenar a alguien. ¿Sabe si es digno? Dentro de poco, mañana, va a resonar esa pregunta allá en Somoto, en la ordenación de un joven, y a los 8 días de otro joven.
o un diácono permanente, sabe si es digno. Yo como obispo tengo la obligación de seguir personalmente a estos candidatos. Y uno a veces encuentra cosas que no le parecen válidas. Y por el beneficio de la duda deja correr un poco, deja correr. Y después uno descubre que hay un gran tesoro en esa persona, que se viene desarrollando positivamente, aunque no entraban en los cánones oficiales de estilo de vida. Chavalos un poco díscolos, desordenados, impuntuales, no midiendo consecuencias de sus palabras, todo como un adolescente, ¿verdad? Y uno dice, chaval, este chavalo no lo siento con peso específico. Les pongo otro ejemplo que ha servido para mí de mucha reflexión como salesiano que soy, o que era, porque ahora pues soy diocesano al servicio de esta diócesis, pero la impronta recibida, la historia, uno lo marca. En el mundo, ¿saben ustedes que el fundador de los salesianos fue San Juan Bosco? Y su obispo, su arzobispo, el arzobispo de Turín, Gastaldi, no confiaba en Juan Bosco, ni tampoco en los salesianos que él formaba. Él consideraba que esos muchachos que estaba presentando Juan Bosco, el padre Bosco, no tenían formación adecuada, de modo que no se los ordenaba, y tuvo que ir don Bosco al obispo de Novara para que se los consagrara, y eso puso para balazos a su propio obispo. Hay problemas en la iglesia de apreciación, como San Juan de la Cruz también, que hasta la cárcel fue a parar 9 meses encarcelado, y uno de los fundadores de los carmelitas descalzos, de la Reforma del Carmelo, un hombre de gran sapiencia y autoridad, por errores de apreciación y nimiedades humanas, fue condenado a la cárcel. 9 meses se voló y se escapó de ahí. Se escapó de la cárcel. Y más tarde, por defender justamente a Jerónimo, del padre Jerónimo Gracián, que fue superior mayor y expulsado de la orden por su sucesor, y al defenderlo se trajo las iras del nuevo capítulo y del vicario general, y lo marginaron al hombre. O sea, se dan estas cosas en la iglesia. Sin embargo, como ven ustedes, cuando se trata uno de ser fiel, el Señor bendice y crece enormemente es la obra, y se logra la misión en la iglesia institucional. Esto quiere decir que el Señor tiene su libertad. Nosotros debemos hacer nuestros programas y también exigirlos, pero sabiendo que Jesús dispone de cada uno como quiere, aún dejando a sus encargados la responsabilidad de proveer al bien común. En esta elasticidad, es esta elasticidad la que Jesús confía a Pedro. Esta es tu tarea, pero no pretendas que todo deba responder a ti. Con toda justicia, hoy se exalta el espíritu diocesano, el programa pastoral diocesano. Y por eso dije, soy diocesano, porque el momento que el Santo Padre me pidió salir de mi comunidad y venir a servir aquí a una diócesis, es insertarme en el mundo de esta diócesis. Y como obispo, el primer comprometido en este proceso de la pastoral es el obispo. Sin embargo, un obispo también debe saber que no solo es diocesano cuanto se produce en los despachos de la curia, en las parroquias, sino todo lo que surge y que él aprueba y reconoce como evangélico. Y todo esto puede constituir una realidad muy, muy amplia. Por ejemplo,
en nuestra diócesis y en toda América Central y parte de Sudamérica, una de las poquísimas experiencias propias nuestras es la vida monacal. Y han surgido 2 monasterios, uno bien, pero muchos bemoles, quedó reducido, y otro que viene para arriba. Algunos me dicen, ¿y por qué usted mejor no reúne uno solo? Los carismas son diversos. No puedo refundir, lo siento. Están surgiendo 3 fundaciones religiosas. Algunas se les ve garra, otras un poquito anémicas, ahí se va viendo. ¿Y por qué fundar si ya están ciertas cosas fundadas? ¿Y quién soy yo para amarrar al espíritu? Van surgiendo, en un principio aquí en la diócesis nos cerramos bastante a los movimientos. Pero a medida que se va madurando en el proceso de la pastoral, uno redescubre la importancia del movimiento, siempre pues que esté bajo la guía del párroco, porque no podemos a cualquier hijo de vecino que se le ocurre fundar la asociación de las damas de la lámpara del Santísimo, ¿verdad?, darle cabida a cualquier chifladura. La iglesia vive de esta amplitud, sobre todo la iglesia local. Mientras una orden religiosa representa una línea espiritual concreta y con todo derecho excluye a aquellos que no la comparten, la iglesia local, aún teniendo una espiritualidad propia que procede de su historia, oigan, de aquí la importancia en el sínodo de estudiar la vida de los grandes hombres que han hecho brillar esta diócesis. Un Monseñor Nicolás Antonio Madrigal en estas tierras, un Monseñor Ernesto Gutiérrez, un Emilio Chavarría, que tal vez ustedes primera vez que oigan mencionar, un Filimón Herrera y tantos otros grandes sacerdotes que han forjado la historia de esta diócesis. Tanta gente que ha muerto en santidad, personajes ilustres y excepcionales o también sencillas, y por eso empapadas de evangelio. Todo esto marca nuestra propia espiritualidad, y esta espiritualidad tiene, no obstante, una gran capacidad de acogida y transmisión. Un sínodo está llamado a recoger todo esto, a recogerlo. Por tanto, la historia de la iglesia se desarrolla en esta dialéctica, donde el Señor nos enseña a ser humildes y modestos, atentos a las realidades que nos han sido asignadas y a la vez sin hacerse el amo de las personas encomendadas a nosotros, como ya recomendaba Pedro. Esta enseñanza me parece fundamental y nos es confiada casi como un testamento en la última página del 4º Evangelio. La posibilidad de Jesús de actuar según su voluntad y de suscitar carismas, seguidores y caminos espirituales inéditos. Quisiera por último advertir la insistencia de Jesús en el hasta que vuelva. Si yo quiero que se quede hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Hasta que vuelva. Por tanto, una de sus últimas palabras en el Evangelio de Juan concierne a su retorno, y esto subraya una vez más la importancia, como hemos tratado de profundizar, la importancia de tener los ojos puestos en esta venida del Señor, que al viento nos hace centrarnos en ello. Bien, jefes de pequeñas comunidades o miembros de pequeñas comunidades, qué tristeza encontrarse uno cuando llegan las elecciones, que ahí cayó todo, y gente que le vale su nombre cristiano con tal de que la ideología se imponga a troche y a moche, y se elijan personas en contra del mismo proceso electoral. Ustedes saben de qué hablo.
No podemos, hijitos, seguir así. No podemos. O somos o no somos. ¿Verdad? No podemos servir a Dios y al dinero. Pero sigamos. Ya hemos dicho que no sabemos muy bien quién era el discípulo amado. ¿Es Juan o no? Ya les dije que los exégetas tienen argumentos en pro y en contra. No voy a entrar en esta querella. Para mí es en cualquier caso un símbolo muy claro, puesto que mientras Pedro trabaja, se preocupa y se afana, del discípulo amado no se dice que haga algo. Más aún, es encomendado a Nuestra Señora, como si todavía estuviera necesitado de atenciones. En el fondo es como Lázaro. No se nos dice nada de lo que hizo, solo sabemos que Jesús era su amigo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Y más adelante el mismo texto dice, los judíos decían: mirad cómo lo quería, cuando él empieza a llorar frente a la tumba de su amigo. También el discípulo predilecto tiene como único título nobiliario para entrar plenamente en las Escrituras el amor de Jesús por él. Esta es su grandeza. En él se siente representado cada uno de nosotros. Nosotros somos lo que somos, en efecto, porque Jesús nos ama. Este es nuestro mayor título nobiliario, nuestra seguridad, nuestra roca, nuestra fuerza. Todo lo demás resultan ser programas que pueden ser desmentidos por las circunstancias. Nos preguntamos, ¿cómo es que el Señor amaba particularmente a este discípulo? ¿Por qué motivo? ¿Qué había detrás? La actitud de Jesús permanece misteriosa y debemos mostrarle confianza. Es en cualquier caso cierto que estamos ante un personaje presentado no por su cualificación humana o sobrenatural, sino por otra cualificación fundamental que supone el ser amado por Jesús. Esto constituye el significado de su vida. Es el amado, como lo es cada uno de nosotros sin méritos propios. Naturalmente, siendo el amado por el Maestro, representa la libertad con la que Jesús obra en cada uno. Al contemplar la figura de Juan, somos llamados a recordar el hecho de que la institución no puede y no debe preocuparse de todo. Esto vale para un párroco, para ustedes, mis buenos hermanos, a quienes se les confió oficialmente el pastoreo de un grupo de hermanos. No debe preocuparse de todo el párroco, sino elegir prioridades fundamentales y dejar que el resto lo haga el Señor, lo hagan quizá mejor que el párroco otros, impulsados por el Espíritu de Dios. Y naturalmente esto que estoy diciendo para un hermano párroco me lo aplico a mí mismo. Vale para nosotros los obispos, vale también para el Santo Padre. Ciertamente en el curso de los siglos y sobre todo con la aceleración de los últimos decenios, con este mundo tejido en red y cualquier punto de este planeta puede venir a ser el centro focal del planeta, se ha impuesto sobre la figura del obispo, del papa, del mismo párroco, una cantidad excesiva de compromisos y deberes que pueden también aplastar a una persona, porque el ambiente presiona. Muchos insisten en sus peticiones y demandas. Considero pues que un papa, un obispo, un sacerdote deben concentrarse ante todo en lo esencial, sin pensar en controlarlo todo. Sería como pretender hacerse el amo de todo, un delirio de omnipotencia. No, las cosas son mucho más complejas, más ricas, más vitales, más humanas. También esta importante verdad nos es enseñada por la figura del discípulo predilecto. Por último, señalamos que se le concede una gran intuición de la fe que Pedro mismo utiliza. El discípulo a quien Jesús amaba, dice entonces a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó decir es el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Juan 21:7. La intuición de la fe no se da necesariamente al pastor
responsable del conjunto, sino que se le puede dar también a otro. Y hay que tenerla presente, señores, hermanos, en el pastoreo, que llevan este dulce peso de sus hermanos sobre sus hombros. Naturalmente es necesario saber si se trata de una auténtica inspiración. Les decía ya anteriormente, los espíritus deben ser examinados, pero sigue siendo verdad que le es concedida al discípulo amado y no a Pedro. Bien, digamos ahora, para concluir, algo de la iglesia, como aparece en el pasaje final y también en el conjunto del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Ya al comienzo la iglesia aparece como una obra de colaboración. Oigan, hijitos, la belleza de ser iglesia. El sacerdocio no es para mí, Juan Abelardo, para mí, tan fulano de tal. No. Es para la iglesia, es de la iglesia. Los textos sagrados nunca hablan de forma individual. Hablan de una comunidad, hablando de sacerdocio, de una comunidad sacerdotal, hierateuma. El error, ¿verdad?, que cometemos los presbíteros. Mi pastoral, mi misa, mis feligreses, de acuerdo, si estoy representando mi pertenencia a esta gente, mi servicio a ellos, pero no es nuestro, es del Señor. Es del Señor. La iglesia aparece como obra de colaboración. Pedro dice, por ejemplo, en capítulo 21, vamos a pescar, los demás van con él, suben a la barca, trabajan juntos. Es la imagen de la iglesia en la que trabajamos cada uno según su propia tarea, como los distintos miembros de un mismo cuerpo, tratando cada uno de hacer humildemente su parte. Así la iglesia va adelante, camina a lo largo de los siglos, teniendo todos el profundo deseo del bien del conjunto y no de nuestra obra, de nuestra actividad, de nuestra pequeña parcela. Como comentaba con uno de mis vicarios, la importancia de que los párrocos tengamos, decía él, esta conciencia de diócesis. Y no solamente de mi pequeño grupito que se me ha confiado en la diócesis. Por ejemplo, la formación diocesana, las actividades diocesanas, no puedo yo, me vale, engaveto todo y corren las cosas. A quien se le confía administración en una parroquia está obligado. Si todos los miembros de un presbiterio, cuanto más quien lleva oficialmente la administración. Esto es verdaderamente fundamental. Sucede siempre en la historia que cuando nacen nuevos movimientos, en su entusiasmo se creen que son la iglesia entera y confunden la acción por la iglesia con la acción por el grupo, por el movimiento. Igual que ciertos gobiernos, ¿verdad?, que hablan de pueblo, pero el pueblo es su partido y son ellos los beneficiados, los demás no son pueblo en el fondo. Igualito nos sucede hartas veces dentro de la iglesia. Es necesario, en cambio, distinguir. Existe el compromiso por el bien del movimiento y también por el bien de la iglesia, que puede también prescindir del primero y requerir ir más allá, incluso sin ocuparse demasiado de él, del movimiento. No podemos reducir la pastoral de una parroquia a las actividades de un movimiento, ¿verdad? Que si carismáticos, que si catecúmenos, que si cursillistas, que si... no sé. El párroco es el que debe saber manejar estas cosas y en primer lugar pensar en todo el bien de la comunidad, no de un grupo dentro de la comunidad. El presbítero, sobre todo el diocesano, el párroco, me lo digo a mi obispo, son aquellos que tienen la mirada de conjunto, que no se dejan capturar por una línea, por un movimiento, por una espiritualidad, aunque quizás les ayude a crecer en oración, porque el bien de la iglesia es superior a todo. Esto es absolutamente esencial para que ésta pueda progresar siempre en su comunión,
poniendo en el centro el bien común, que es el mismo Cristo, el Cristo siempre mayor que crece en la historia con el crecimiento de la Iglesia. Una segunda observación, quizás un tanto trivial, aunque no inútil. De este capítulo 21 de Juan extraigo también la facilidad con que en la iglesia se crean voces y litigios. Ay, ay, ay. Qué daño hacen. A mí qué me van y qué me viene los chismes tejidos en torno a sacerdotes que ya el Señor juzgó. ¿Ah? Si hablo de la historia, es de la obra positiva, constructiva que tuvieron estos hombres. Algunos se destacaron más que otros, y en esto debo centrarme. Alguna vez nos preocupamos mucho de los chismes, sin considerar que desde el principio circulaban voces con las que era tergiversada la realidad. ¿Por qué Nerón se atrevió a acusar a los cristianos de que ellos fueron los que le pegaron fuego a Roma, siendo el mismo sinvergüenza que mandó a quemar los barrios pobres de Roma? Por los chismes, y ahí se fundó en él. Que en el mundo pagano decía, esa gente es necrófila, matan a un niño y se lo comen la carne, dicen que comulgan, y en tantos chismes que inventaban. Pues se hablaba de comer la carne, beber la sangre, y no entendían eso de Cristo. Desde el comienzo de la iglesia se muestra todo esto, la iglesia envuelta en los chismes de fuera, como en los chismes de dentro, un tanto chismosa e imprecisa. Y más a menudo lo son los grandes medios de comunicación, que refieren grosso modo las noticias, equivocándose tal vez en las esenciales. Corrió pues entre los hermanos la voz, quizás las voces se difunden subsecreto, pero corren, no se lo digas a nadie, pero mira, esto es solo para ti. Aquella va con su amiga, no se lo digas a nadie, esto es solo para ti, y va, corre, que te corre. ¿Ah? En torno a Juan, de que este discípulo no moriría, pero Jesús no había dicho a Pedro no morirá, sino si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿qué te importa? La frase es un poco sibilina, difícil de contar, por lo que la opinión pública elige la interpretación más fácil. Y entonces, con paciencia, es necesario puntualizar. Aquí se hace la primera puntualización de prensa en la iglesia, a la que seguirán muchas otras. Es una exhortación para nosotros a no alarmarnos de inmediato cuando leemos los periódicos o escuchamos la televisión. Ante todo es necesario buscar la objetividad de los hechos, preguntándose, ¿de verdad se dijo así? ¿Se trata de una cita exacta? Es un aspecto que a menudo no se tiene en cuenta, dejando que todo lo que dicen los medios de comunicación se convierta de inmediato en una certeza y por lo tanto en una gran noticia verdadera. Un espíritu objetivo es absolutamente necesario, dado que las habladurías circulan en todos los grupos y también en la iglesia se verifica, por desgracia, un inevitable cúmulo de informaciones. Es necesario siempre ir a la fuente y buscar el punto de partida. ¿Y cuántos chismes la prensa mundial no ha inventado contra el Papa actual? Que era nazi, que era de estos del partido nazi y que estuvo en el ejército nazista y que ahora es el hombre que se viste más elegantemente en todo el mundo, solo ropa de marca. Me imagino que ustedes lo escuchan por la televisión. Recuerdo a mi profesor de teología fundamental que explicaba que lo que cualifica una obra científica es el hecho de que se remonta a las fuentes, adit fontes. Nosotros, bien es verdad, no debemos hacer necesariamente una obra científica, pero tenemos el deber de cumplir con esta honestidad que sabe contar los hechos solo después de haberlos contrastado.
y en esto hay muchas carencias, mucha pereza, en verdad, de escuchar más. Por lo tanto, no es una casualidad que el Espíritu haya hecho introducir en el Evangelio también esta pequeña anotación que podría parecer casi un chisme, pero que en realidad es verdaderamente significativa. Sobre el texto evangélico que hoy les he traído como regalo, podemos detenerlos ampliamente, pero no quiero ya abusar. Contemplemos a Jesús mientras damos gracias por el don de la fe en estos 50 años de caminar como diócesis. Contemplemos la figura del discípulo amado. Ahí está nuestra imagen, la imagen de la iglesia que se nos presenta. Dejémonos conducir en este camino sinodal, dejémonos conducir en nuestro camino de obediencia y de libertad. A nuestro Padre que quiere manifestarnos su gloria y hacernos partícipes de su vida, invoquémosle para que venga a todos los hombres su salvación. Digamos, ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Para que la Iglesia, llena del fuego del Espíritu, haga arder en el corazón de todos los hombres el deseo de preparar la llegada del Señor a nuestro mundo y a cada corazón, oremos. Para que el Papa Benedicto XVI, nuestro obispo aquí presente, Monseñor Juan Abelardo Mata, y todos los sacerdotes que hoy estamos aquí participando en esta celebración, anunciemos la buena noticia que nos trae Jesús, ayudando a los cristianos a vivir con firmeza el Evangelio, oremos. Para que aquellos a quienes se les ha confiado el gobierno de las naciones restauren la paz, promuevan la justicia y la concordia, y sean insobornables defensores de la vida y de los derechos del hombre, oremos. Para que cuantos tienen la misión de anunciar el Evangelio en ambientes hostiles o secularizados, lo hagan con valentía y convicción, y experimenten siempre la maternal protección de María, nuestra Madre, oremos. Para que quienes sufren enfermedades incurables, abandono, soledad, marginación o tristeza, recuperen la esperanza que los haga guardar con alegría la manifestación gloriosa de Jesucristo, y para que cuantos han dejado este mundo gocen de la gloria eterna, oremos. Para que la celebración del banquete eucarístico en este tiempo de esperanza haga brotar en nuestras vidas la urgencia de encarnar el Evangelio y anunciarlo a los hermanos, oremos. Acoge, Padre de misericordia, las oraciones que te dirige tu pueblo que aguarda la venida de tu Hijo, y haz que cuando Él venga nos encuentre bien dispuestos y maduros en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Yeah.
sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, estos dones que te presentamos en la fiesta de San Juan de la Cruz y concede a cuantos celebramos los misterios de la pasión del Señor manifestar fielmente en nuestras vidas lo que celebramos en la Eucaristía. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque mediante el testimonio admirable de tus santos, fecunda sin cesar a tu Iglesia, con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión. Por eso ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo: Santo es el Señor, Dios del universo, cielos están del cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti. Y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna,
que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad, junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, los mártires, San Juan de la Cruz y todos los santos por su intercesión. Confiamos tener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Benedicto XVI, a nuestro obispo Juan Abelardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir:
esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados. Démonos un cariñoso y fraterno abrazo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor.
Oremos. Señor Dios nuestro, que has iluminado de modo admirable el misterio de la pasión en la vida de San Juan de la Cruz, concédenos ahora, fortalecidos por este sacrificio, permanecer siempre unidos a Cristo por la fe y trabajar en la Iglesia por la salvación de todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en las necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todos los peligros. Gloriosa y bendita. Amén. Antes de la bendición, les quiero agradecer a Monseñor y a todos los hermanos sacerdotes por haber compartido aquí con nosotros, con nuestro pueblo, en este santuario, esta Santa Eucaristía. Y ahora, pues después de la Santa Misa, los invitamos a la Casa Pastoral Betania, ya creo que la conocen, queda frente a la piedra. Allí pues vamos a compartir pues un almuerzo con todos ustedes. Y quisiera, hermanos, como un signo de acogida y bienvenida, démosle un fuerte aplauso. ¿Quién causa tanta alegría? ¡Viva Nuestra Señora de Guadalupe! ¡María de Nicaragua! ¡Viva Cristo Rey! El Señor esté con vosotros. Sea bendito el nombre del Señor. Ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Que hizo el cielo y la tierra. Y pido a mis hermanos en el sacerdocio que bendigan a su pueblo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Nuestra celebración ha terminado. Pueden ir en la paz del Señor.